Prácticamente terminamos, pues prácticamente estamos terminando ya el año, si estamos a prácticamente mes y días para terminarlo. Y creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Creo que Dios ha sido, en lo particular, en lo familiar, como congregación, creo que Dios ha sido muy bueno, y creo que a final de cuentas lo que Dios quiere es irnos acercando a Él cada vez más. Así es que estamos terminando el año, vienen temporadas muy lindas, Thanksgiving, Navidad y todo ese asunto. Y Dios hablaba a mi corazón hace unos días atrás acerca de recordar cuál es la esencia, cuál es el asunto de nuestra vida, de qué se trata el vivir esta vida. Hace unos días anduve un poquito melancólico recordando a mi madre, ¿verdad? Porque en agosto fue hace un año que falleció. Y bueno, ahora que se acercan estas fechas, ustedes saben, ¿verdad? Que empieza el recuerdo y la Navidad y el asunto y dónde nos vamos a juntar. Y mi mamá era la que nos traía ahí cosidos en el asunto de juntarnos, y ahora nos hace mucha falta en ese sentido. Pero analizando esta situación, analizando la vida de mi madre y analizando lo que hemos estado viviendo en este tiempo, qué importante es que nosotros veamos y sepamos que estamos viviendo bajo un diseño de Dios. No estamos viviendo nosotros lo que nos, como dicen algunos, por lo que nos depara el destino, a ver qué nos tiene preparado el futuro o el destino. No, Dios no trabaja así. Para sus hijos, Dios tiene planes y proyectos. La palabra de Dios dice en Jeremías: yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Fíjate qué importante es entender primero esa frase. Yo sé muy bien. Di conmigo, muy bien. O sea, Dios no tiene ases bajo la manga, a Dios no se le sale nada de control, Dios no tiene así como que, híjole, me agarraron en curva, ¿ahora qué voy a hacer? No, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esto nos hace ver que Dios tiene un mapa de nuestra vida. Dios no tiene atajos, Dios no tiene shortcuts, ¿verdad? No tiene manera de llevarnos más pronto a donde queremos llegar. Dios está viviendo junto con nosotros, llevándonos en ese proceso de vida. Lo que tú has estado viviendo, lo que tú has vivido este año, no es plan del destino, ni es que los astros se alinearon y el sol y la luna y casualidad. No, es plan de Dios. Tú estás viviendo el diseño de Dios. No es casualidad que tú estás aquí, no es casualidad que tú vives aquí, no es casualidad que tú tengas la familia que tienes, la iglesia que tienes, la ciudad donde estás. Todo es parte de un proyecto por parte de Dios para nosotros. Ahora, me intriga mucho ese pasaje porque dice: yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Ahora, la pregunta interesante aquí es: ¿nosotros lo sabemos? ¿Los estamos buscando? ¿Estamos buscando en la palabra de Dios, en intimidad, en devoción a Dios, esos planes que Dios sabe muy bien? Creo que es una tarea de todos los días. No podemos darnos el lujo de descansar en esa búsqueda incesante de la voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros hacemos pausas en nuestra vida, lo único que estamos haciendo es aletargar esos planes de bien que Dios tiene para nosotros, esos planes del futuro que Dios tiene para nosotros y de la esperanza. Hoy voy a hablar acerca de este tema, pero relacionado en el asunto del señorío de Jesús. Qué importante es que nosotros entendamos que Jesús es el Señor. La palabra de Dios lo declara, lo describe como el Rey de Reyes y el Señor ¿de qué? De señores. Es importante que nosotros como creyentes aprendamos a identificar, a saber de qué se trata el señorío de Jesús. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Como que a nosotros la palabra Señor puede ser hasta un término medio ofensivo, ¿verdad? Porque la otra vez estaba en la línea, ¿verdad? Y estábamos ahí esperando por cruzar, y un jovencito se me acercó ahí a quererme vender algunos chocolates o no sé qué, y me dijo: oiga, señor. Y yo sentí bien feo, dije: ya me veo señor, dije. ya no estoy chavo, ya no estoy morro, no estoy... Oh, no, y ahora ya me dicen señor, ya me dicen patroncito, ya me dicen jefe, ya me ven cara de
Señor, y a veces como que dices, híjole, ya me estoy haciendo viejo, pero ese es el término para nosotros como Señor. Pero en la palabra de Dios el término Señor tiene otro sentido, tiene otra connotación muy diferente. Y hoy quiero hablar acerca de eso. ¿Estás listo? Vamos a orar, cierra tus ojos. Dios, te damos gracias por este precioso tiempo que acabamos de pasar adorándote, declarando que tuya es la gloria, que no hay nadie como tú, Señor, que nadie se compara a ti. Queremos entrar en este gran misterio que es tu palabra. Queremos que más allá de las letras, Señor, más allá de las frases y de las líneas que podemos ver, podamos encontrar la revelación que está detrás de ellas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos llene, nos atraiga a seguir viviendo esa vida que tú tienes para nosotros y que entendamos de una manera aún más profunda y más real qué significa que tú seas el Señor. ¿Qué significa que tú seas el Señor? Háblanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra Señor en los términos bíblicos tiene un sentido, un énfasis de esclavitud. En el tiempo de la Biblia, en el tiempo del pueblo de Israel, era común que la gente tuviera esclavos. La gente tenía personas a su cargo que estaban a la disposición completamente de su señor o de su amo. Cuando la palabra de Dios habla del Señor, no está hablando de una persona adulta, mayor, grande, canosa, no, está hablando de una persona que tenía personas bajo su autoridad y que esas personas estaban a la disposición completa, di conmigo completa. No estaba a medias, la persona en sí, si yo era esclavo, mi vida le pertenecía a mi amo y mi amo podía hacer lo que él quería conmigo. Él podía matarme, él podía hacerlo, mis hijos le pertenecían, mis posesiones le pertenecen y todo lo que soy le pertenecen porque él es el Señor. El término Señor habla de autoridad, habla de dueño, habla de tener entendido que Dios, cuando dice que Dios es el Señor de los señores, está hablando de que Dios está por sobre toda autoridad en esta tierra. La palabra Señor viene de la palabra griega kurios, que significa lo siguiente: supremo en autoridad, controlador, soberano, Dios, dueño. Y si hay algo que nos cuesta trabajo al ser humano, es entender la soberanía de Dios. No solamente entenderla, a veces aceptarla. Siempre estamos en un cuestionamiento constante por Dios. Si alguien fallece, si alguien se enferma, si alguien pasa por alguna calamidad o alguien pasa por lo que sea, la primera pregunta que surge en el corazón del ser humano es ¿por qué? ¿Por qué falleció esta persona? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Que no Dios es bueno? ¿Que no yo ahora le pertenezco a Él? Sin embargo, cuando nosotros entendemos lo que yo decía al principio, que Dios obra en un plano de diseño, de predestinación, nosotros vamos a entender que no importa lo que nosotros estemos atravesando, si Dios está en control de la circunstancia, todo obrará para bien a aquellos que aman al Señor. ¿Te puedes acordar de la historia de Job? Cómo Job pasó por esas calamidades impresionantes, cómo pasó no solamente por perder sus posesiones económicas, sino perder la vida de sus hijos, sus terrenos, todo lo que él tenía, y no solamente eso, sino el respeto aún de su esposa también, todo lo perdió Job. Sin embargo, dice la palabra de Dios que viendo todo lo que le había sucedido, él se postró y adoró y dijo esto: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tengamos que caer de rodillas cada vez que pasamos por una situación difícil. Creo que lo rescatable de esa circunstancia es que Job entendía que estaba viviendo bajo un plan por parte de Dios. Y él dijo, bueno, todo lo que tenía, Dios me lo dio. Y si ahora no lo tengo, pues fue porque Dios así lo quiso. Sea el nombre del Señor bendito. No estoy enfatizando que sea Dios el que quitó. Lo que quiero enfatizar de este punto es que Job entendía que Dios era soberano, que Él era el Señor. Job entendía que Dios era el dueño de todo lo que le pertenecía a Job, todo lo que por lo menos él estaba administrando. Y cuando se vio en esa situación, cuando se vio sin sus posesiones, cuando se vio sin su salud, cuando se vio en ese momento, lo único que pudo decir: Señor, pues tú eres el dueño, tú sabes lo que estás haciendo. Y qué difícil es que el ser humano entienda esa situación.
Siempre queremos pensar en un Dios que está a nuestra disposición. Queremos pensar en un Dios que está al tronar de nuestros dedos y Él bajará y nos bendecirá y nos sanará, y eso es algo muy peligroso de pensar, porque entonces, ¿quién es el soberano? ¿Somos nosotros el que podemos decidir qué Dios haga y qué no? ¿O es Dios el que dice qué se hace y qué no se hace? Muchas preguntas que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida van a estar sin respuesta y van a descansar en saber que Dios es soberano, que Dios es el dueño de las cosas, que Él es el controlador, que Él está en suprema autoridad. Ahora, nosotros podemos ver este concepto y decir, bueno, pues qué mala onda Dios, ¿verdad? O sea, si Dios es soberano, pues ¿para qué quiere que oremos? ¿Para qué quiere que...? Lo que nosotros tenemos que entender de esto es que aún en las peores circunstancias que nosotros estemos viviendo, todo obra para bien. Y me encanta esta frase porque no da lugar a dudas. Dice, todo obra para bien. Todo obra para bien. Y si algo nos cuesta trabajo en ese sentido, es entenderlo. Ahora, ¿de qué se trata que que Jesús es el Señor? Bueno, hay mucha evidencia bíblica de que ahora el Cristo se le dio la autoridad de ser el Señor de señores, el Rey de reyes. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Vamos a hablar un poquito de fundamento acerca del señorío de Jesucristo. Dice así, por tanto, sépanlo, Pedro está hablando con una elocuencia impresionante después de que el Espíritu Santo vino sobre él y se para delante de una multitud y dice, por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, ¿qué dice? Señor y Mesías. El que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron y el que ustedes no le creyeron, no solamente resucitó, sino que le ha hecho Señor. Señor, dueño, controlador, soberano. Romanos 14, versículo 9 nos habla también un poquito de esto. Dice Pablo, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Esto nos habla de que Jesús no solamente es Señor de ciertas áreas o de los vivos. Dice aquí perfectamente, Él es el Señor de los que han muerto como de los que aún viven también. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice esto. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, la pregunta aquí interesante, aparte de saber que Jesucristo es el Señor, y que Él es el dueño, y que Él es el controlador, y que es el soberano, la pregunta aquí es, ¿sobre qué circunstancias el Señor es dueño? Mateo capítulo 28, versículo 18, quiero ir un poquito, porque quiero llegar a un punto al que quiero enfatizar un poquito más. ¿De qué el Señor Jesucristo? Mateo 28, 18 dice esto. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad se le dio? Voltea con el que está a tu lado y dile, toda. No nomás poquita o alguna, se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Colosenses 1, 16 al 17 dice así. Él es la imagen del Dios invisible. Pablo hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Más claro, ni el agua. Dios, Jesús, es el Señor de todo. De lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo visible, de lo invisible, de todo lo que nosotros podemos ver y aún de las cosas que no podemos ver, Él es el Señor. Y nosotros tenemos que entenderlo cabalmente.
Tenemos que vivirlo, porque cada circunstancia que nosotros enfrentemos, sean buenas o sean malas, sea cosas que tú de repente llegas a una posición en la que Dios te bendice, te abre puertas impresionantes, y no es por lo trucha o lo inteligente que tú seas, es porque Él es soberano. Es porque Él te abre esas puertas. Entonces, cuando Dios te abre una puerta, cuando Dios te bendice, cuando Dios permite que vayas a una posición mayor en tu trabajo, cuando recibas un aumento en tu salario, cuando Dios te da sanidad, el pensamiento no es, ¡y qué bien voy! No, el punto es, tú eres el Señor. Porque cuando nosotros entendamos eso, vamos a poder vivir una vida como lo que vamos a estar haciendo esta semana, una vida agradecida. No solamente por las cosas buenas que nos suceden, sino también empezar a agradecer por las cosas no tan buenas que nos suceden. ¿Le has dado gracias a Dios por algo que Dios no te ha dado? ¿Te has detenido a decir, Señor, gracias porque no me diste este trabajo? ¿Lo has hecho? Está medio raro, ¿verdad? Como que no checa. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios porque me quedé sin trabajo? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios porque estoy pasando por esta situación? La palabra de Dios en el libro de Colosenses nos dice, dad gracias a Dios en todo. Es algo muy interesante que nosotros tenemos que aprender. La Biblia no dice que tenemos que dar gracias por todo. Tenemos que dar gracias en todo. Hay una gran diferencia. Hay un enorme abismo de diferencia entre darle gracias a Dios por que te quedaste sin trabajo o darle gracias a Dios en la circunstancia de que te quedaste sin trabajo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me estoy explicando bien? Qué importante es que nosotros podamos detenernos y decir, Señor, gracias, porque tú sabes lo que haces, porque tú ves un panorama que yo no alcanzo a ver, porque tú ves una perspectiva eterna, tú ves una perspectiva celestial, y yo solamente alcanzo a ver lo que mis ojos pueden ver. Gracias, Dios, porque aún en esta circunstancia tú no me dejarás. Aún en esta circunstancia tú no me abandonarás. Gracias, Señor. Ahora vamos al otro lado de la tortilla, ¿verdad? Gracias, Dios, porque me estás dando un trabajo. Gracias, porque tengo vida. Gracias, porque tengo una casa donde vivir. Gracias, porque tú eres soberano, porque tú me la diste, porque la capacidad de lo que tengo o no tengo no descansa en lo inteligente o trucha o avispado que yo soy. Descansa en tu soberanía. Descansa en que tú eres el dueño, que tú eres Señor. Y si hoy no tengo lo que tengo o tengo lo que tengo, solamente es por ti. Y por eso te voy a alabar, por eso te voy a bendecir, por lo que tengo y aún por lo que no tengo. Qué difícil es el ser humano. Dios me estaba hablando de esto, les decía al principio, porque yo estaba recordando la muerte de mi mamá y muchas preguntas saltan y decía, Señor, pues sí, era una mujer que te amaba profundamente, que te servía de una manera especial, que era una mujer guerrera espiritual, que tenía una pasión por las almas, por servirte. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué? Te hubieras llevado a los malos, ¿verdad? Te hubieras llevado a los que se portan mal, te hubieras llevado a los que... Y la única respuesta que yo encontraba es, bástate mi gracia. Dice la palabra de Dios que Pablo oró. Y Pablo era un hombre de Dios. ¿Cuántos saben que Pablo era un hombre de Dios? Nos deja un legado impresionante. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él oró 3 veces por un aguijón en la carne que él tenía. La Biblia no sabemos qué exactamente, pero tenía algo en su cuerpo. Algunos dicen que tenía problemas en su caminar, algunos alguna deficiencia, no lo sabemos. Pero dice la Biblia que Pablo oró 3 veces por eso. Y las 3 veces que él oró, la respuesta que Dios le dio fue, bástate mi gracia. Y dice la palabra de Dios que Pablo dijo, bueno, sí, eso va a ser suficiente para mí. Ahora ya no me glorío en las cosas buenas cualidades que tengo. Ahora me glorío en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Y cuando nosotros entendemos eso, vamos a poder llevar no una vida más fácil, pero una vida en gratitud. Vamos a pedir, Señor, gracias porque tú eres el Señor. De lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que veo o no veo, tú eres el Señor. Y por eso yo te voy a alabar. Mi adoración no depende de lo que tú me das o no. Mi adoración depende de lo que tú eres, no de lo que tú tienes. Mi adoración depende de lo que tú representas para mí. Y tú representas para mí mi Dios, mi Señor. No eres solamente mi sanador o mi curita o quien yo voy en las noches a llorar. Tú eres quien llena de bondades mi vida.
Dice la palabra de Dios que David oró de esta manera. No sé por qué David se dijo a sí mismo esto: bendice alma mía al Señor. Él se dijo a sí mismo: bendice alma mía al Señor. No estaba diciéndole a nadie más: hey, adora al Señor. Él se estaba diciendo a él mismo: hey, David, bendice al Señor. Y él mismo se dice: y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te rescató, Él es el que puso tus pies sobre la roca, Él es el que te sanó, y empieza una lista que Él mismo se está diciendo a Él mismo, para no dejar de bendecir a su Dios. No sabemos en qué circunstancia David estaba escribiendo este salmo. Lo que sí sabemos es que estaba pasando por un momento de lucha, porque Él mismo se está diciendo: hey, no te olvides de sus beneficios, no te olvides de lo que Dios es. Qué importante es que nosotros podamos adorar a Dios, no por lo que tenemos o no tenemos, sino por lo que Él es. Y Él es el Señor. Ahora, la pregunta que yo quiero abarcar en esta tarde: ¿empezó la fiesta? La pregunta que yo quiero hacer en esta tarde es: ¿Jesucristo es tu Señor? Hoy hemos visto que Dios es el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Levanten su mano los que están de acuerdo. Él es el Señor. Ahora, acabamos de ver que Dios es el Señor de todo. Pero hay un punto importante en el que nosotros debemos de analizar en esta tarde. La pregunta es: ¿Jesús es tu Señor? Bueno, pero ¿qué no acabamos de decir que Jesús es Señor de todo? Bueno, el punto aquí es que el único aspecto donde Jesús no es el Señor es en tu voluntad y en mi voluntad. El único lugar donde Él no tiene soberanía es en el momento en el que tú y yo decidimos las cosas. Dios nos entregó parte de su esencia, Dios nos entregó parte de su eternidad. Por eso la Biblia dice que fuimos creados a imagen de Él. Y parte de esa imagen que Dios puso en nosotros es un cierto grado de soberanía, solamente sobre las áreas en las que nosotros podemos decidir. No importa que Dios mismo venga y te diga: no andes de novio, no te cases con esta, no hagas esa tranza, no hagas. No importa que la misma presencia de Dios descienda en este lugar y te diga: si tú no lo decides, tú vas a hacer lo que tú quieras. La pregunta que hoy yo quiero analizar es: ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es mi Señor? Porque dice la palabra de Dios que aún hasta las tormentas les obedecían. Aún las tempestades entendían su señorío. Y cuando Jesús oró por las tormentas, dice la palabra de Dios que hasta el mismo clima entendía. La pregunta es: ¿nosotros lo hemos entendido así? ¿Jesús es el Señor de mi vida? ¿Le he permitido a Jesús que sea el Señor de mi matrimonio? ¿Que sea el Señor de mis hijos? ¿Que es el Señor de mis finanzas? Fíjate lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7, interesante, dice: así que sométanse a Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes. La Biblia nunca enseña que Jesucristo o Dios mismo nos va a someter. La Biblia no enseña que Dios nos va a hacer manita de coche para que nosotros hagamos su voluntad. No, Él siempre va a dejar que nosotros decidamos por nosotros. Pero la instrucción aquí, y tiene que ver con el asunto de que el enemigo tenga parte en nuestra vida, es entender que el primer paso para que nosotros no nos topemos con esa realidad de las tempestades o del mismo diablo en nuestra vida es someternos a Dios. Dios no te somete, uno se tiene que someter. Sométete a Dios, resiste al diablo. La Biblia en ninguna parte enseña que nosotros debemos de pelearnos con el diablo. No, Él ya está vencido. Él ya está vencido en la cruz del Calvario. La indicación que Santiago nos hace es: sométete a Dios. Haz de Jesús tu Señor. Sométete a ese señorío,
resiste al diablo, resiste la tentación y él huirá de ustedes. Qué interesante, porque nosotros a veces le pedimos a Dios, Dios, líbrame de esta tentación, líbrame de esta circunstancia, líbrame de esta calamidad, líbrame de esta aflicción. Pero la indicación es sencilla. ¿La indicación cuál es? Sométete a Dios. Haz lo que Dios dice que tienes que hacer. ¿Por qué mi matrimonio no funciona como yo quisiera? ¿Por qué las cosas no van como yo deseo, como espero, o como la Biblia dice? Bueno, sométete a Dios tú, hombre, cumple tu responsabilidad como hombre, sométete a Dios y el diablo irá. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué? Y tantas preguntas que pueden surgir en nuestro corazón. Hay una sola respuesta a eso, y esa respuesta es: sométete a Dios. Y el diablo, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Fíjate lo que Jesús les dijo a sus discípulos de una manera contundente. Ahí te va. Lucas 6:46, dice así: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Casi me la puedo imaginar así como en un término hasta medio burlesco, Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no, ¿qué dice? ¿Y no qué? Lo que les digo. Sí, somos cristianos, sí, Señor, tú eres mi Señor, y lo cantamos, pero la pregunta es: ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? O sea, no es porque el término Señor sea malo, sino porque no hemos entendido la definición o la contundencia que esa palabra tiene para nosotros. Cuando nosotros le decimos Señor, Señor, no es solamente porque estamos reconociendo una autoridad estamos reconociendo que Él tiene poderío y Él tiene soberanía sobre nuestra vida. Hoy en día estamos viviendo una especie de anarquía tras bambalinas de una manera impresionante. Hoy en México, lo podemos ver, ¿verdad? En México no hay un respeto, ni el más mínimo respeto por la autoridad del presidente de la República Mexicana. Ahora, no estoy diciendo que se lo merezca o no, ni estoy diciendo que sea inteligente o no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que él es el presidente. Y si nosotros no aprendemos a respetar esa autoridad, que dice la palabra de Dios, aguas, la palabra dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. ¿Hasta Peña Nieto? Sí, hasta Peña Nieto. Hasta Obama, hasta todos, hasta cualquier autoridad que esté en este lugar ejerciendo una autoridad es porque se le ha delegado por parte de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos burla, cuando nosotros hacemos mofa de las autoridades que Dios mismo ha establecido, entonces con quien estamos haciendo burla y mofa no es contra Peña Nieto ni es contra Obama. ¿Es contra quién? Es contra Dios. Aunque no nos declaramos anarquistas, no hay un respeto por la autoridad hoy en día. Lo podemos ver las personas que a veces se enfrentan con la policía, ¿verdad? O sea, no hay un respeto y bueno, me han platicado, yo no sé, pero me han platicado que la policía de Imperial están bravos. Allá dicen que allá sí te pegan. pero el punto aquí es que, y allá sí les tienen respeto. Bueno, les tenemos. Ya, vemos una patrulla, bajamos y el celular lo aventamos abajo, lo que sea. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una autoridad, porque alguien va a ejercer su autoridad. No hay respeto ahora sobre las autoridades que Dios ha puesto. Y eso no tiene nada que ver con entender que se lo merezcan o no. Entender que son la autoridad. Y que el presidente de México, con todas las deficiencias que podemos ver en él, es el presidente de México. Y nosotros tenemos, bueno, nosotros relativamente, porque nosotros no vivimos allá, pero también, pues, México lindo y querido, ¿verdad? A nosotros los gringos ya no nos afecta todas esas cosas. Mateo 7:21 dice, fíjate lo que dice Mateo 7:21, una vez más Jesucristo, hablando de una manera contundente, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué grueso está eso! No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad.
En aquellos días gente vendrá y me dirá, Señor, Señor, y no todo el que me diga, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. No estoy diciendo que decirle Señor, Señor sea malo, ni cantárselo, es parte de nuestra liturgia como congregación y como iglesia de Dios, pero todo lo que nosotros cantamos y sale de nuestros labios tiene que ser traducido a nuestra vida. Vuelvo a la pregunta, ¿es Jesús tu Señor? ¿Le has permitido que Jesús sea el Señor de tu vida, de tu matrimonio? ¿O solamente le has dado cabida en algunos aspectos de tu vida? ¿Le has dado cabida solamente en algunas áreas y le has dicho, aunque no de labios, pero le has dicho, de aquí para acá no eres el Señor? Yo tengo libre albedrío. Ahora, ¿hay alguien en autoridad sobre tu vida? ¿O simplemente eres alguien que hace lo que te pega la gana? Cuando nosotros no vivimos una vida sujeta a una autoridad en esta tierra, va a ser muy difícil que nosotros aprendamos a someternos a las autoridades en el cielo. El apóstol Juan lo dijo de una manera muy sencilla. ¿Cómo puedes decir que amas a tu prójimo a quien ves? Si a Dios, a quien no ves, ¿cómo pretendes amarlo? Dices que amas, lo traduzco a la autoridad, dices que te sujetas a tu líder, a tu pastor, a tu presidente, dices que te sujetas, pero no te sujetas. ¿Cómo pretendes sujetarte a Dios, que es a quien no ves? Si tú no te sometes a una autoridad, y hablo a los hombres en esta tarde, si tú como hombre tú no aprendes a someterte a una autoridad sobre tu vida, va a ser muy difícil que tus hijos se sometan a una autoridad. Si tú no te sujetas a una autoridad, tus hijos no se van a sujetar a ti. Es una cadenita que tiene que ver con un entendimiento y no con una palabra. Hay hombres frustrados en sus casas porque nadie les hace caso. Ni la esposa. Llegó el marido y la esposa de ahí. Y el marido tiene que gritar, ¡ya llegué, vieja! Los hijos en una total rebeldía. No se sujetan a sus padres. Y a veces no es por el hecho de que los hijos sean buenos o malos, es probablemente porque ven en ti no una sujeción a una autoridad. Es probablemente porque no ven en ti una congruencia, una coherencia en lo que tú le estás exigiendo, y hacia arriba tú no tienes nadie a quien rendir cuentas. Hay hombres que llegan y a base de brutalidad, o a base de gritos, o a base de miedo, aquí se hace lo que yo mando, y yo vas a hacer lo que Dios te pida, y lo que hacemos es intimidar, cuando en realidad lo que estamos haciendo es alejar cada vez más a nuestros hijos y a nuestra esposa a que tengan un claro y sano entendimiento de la autoridad. Hay una gran diferencia entre autoridad y tiranía. Dios no es un tirano. Dios nunca te va a agarrar del pescuezo para que tú hagas lo que Él quiere. Dice la palabra es que Él nos atrae a Él con cuerdas ¿de qué dice? De amor. Él nos atrae. Me encanta la palabra de Dios porque utiliza el término seducción. Tú me sedujiste con tu amor, dice. Y yo me permití seducir. ¿Quién es tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es su palabra tu norma de vida? Porque si no es Jesús tu Señor, alguien más lo es. Puede ser tu carácter, te domina tu carácter. Puede ser hábitos, pueden ser relaciones, puede ser tu trabajo, puede ser lo que sea que te esté dominando. Fíjate lo que dice Romanos 6:16, y con esto quiero terminar. Romanos 6:16 dice así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien, ¿para qué dice? Fuerte, ¿cómo dice? Para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Este pasaje está sencillísimo, sencillo. Tú eres esclavo de quien tú obedeces. ¿Quién es el que dicta levantarte cada mañana? ¿Qué es lo que te hace realmente temer y levantarte y decir voy a hacer esto? Puede ser que haya gente que esté más
dominada por sus ambiciones que por su amor por Dios. Y sabes que hay mucha gente que busca a Dios también por ambición, porque ven en Dios una fuente de riqueza que la es. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él la es. Pero no debe ser la razón por la cual nosotros busquemos a Dios. Nosotros debemos de abrazar este concepto, iglesia. No importa las cosas buenas que tú estés viviendo, las cosas malas, entender en su totalidad que Jesús es el Señor, que Él es la autoridad máxima, que Él es soberano y Él hará, ha hecho, está haciendo y hará lo que a Él le parece bien hacer. Entonces, cuando tú te veas en una situación difícil, la pregunta no va a ser ¿por qué, Señor? La pregunta ahora puede mudar a decir ¿para qué, Señor? ¿Tú qué me quieres enseñar a través de esa circunstancia? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Eres tú realmente mi Señor? Creo que es una muy buena pregunta para analizar. ¿Le has permitido que el Señor, que Jesús sea el Señor de tu vida? Porque tú vas a ser esclavo de quien tú obedeces. Y si no obedeces a Dios, estás obedeciendo a alguien más. Te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento. Creo que es una muy buena oportunidad para analizar, para meditar en lo que acabamos de estudiar. Y hacernos esta pregunta de una manera personal. Tú eres mi Señor. Te he permitido, Señor, que tú seas mi Señor. Te he permitido que tú te conviertas en la autoridad máxima en mi corazón, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios, porque nos recuerdas en qué nivel podemos estar contigo. Nos recuerdas, Señor, que lo que nosotros estamos viviendo, Señor, para ti no es ninguna sorpresa. Y a ti nada, Señor, te agarra desprevenido, te agarra fuera de base. Hoy recordamos a través de tu palabra que tú eres soberano, Señor. Que tú eres el Señor. Ahora, Señor, queremos pedirte que te conviertas en el Señor de nuestras decisiones también. Entendemos, Señor, que la misma creación se sujeta a ti, Señor. Y hoy queremos, de una manera humilde, Señor, reconocer aquellas áreas en las que no te hemos permitido ser el Señor. Poder reconocer, Señor, que hay áreas en nuestra vida en que si alguien ha sido soberano, hemos sido nosotros, Señor. Hemos decidido conforme a nuestro propio criterio. Hemos decidido conforme a nuestra propia conveniencia, Señor. Y hoy queremos reconocer, Señor, que si alguien sabe lo que nos conviene, eres tú, Señor. Aleja de nosotros toda autosuficiencia, Señor. Hoy queremos pedirte personalmente, Dios, ven a ser el Señor. Ven a ser el Señor de nuestras vidas, Señor. Que cualquier decisión que tomemos, Señor, sea inspirada por saber, Señor, que tú eres, Señor, el que guía nuestras vidas por las sendas de justicia y de verdad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Algunos de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones muy duras, muy difíciles. Y no solamente estoy hablando de enfermedad o de situaciones económicas. Estoy hablando que algunos de nosotros hemos pasado por situaciones que lo único que han hecho en nosotros es hacer un gran signo de interrogación en nuestra mente y decir, bueno, ¿qué está pasando?
Y la única respuesta que yo tengo para ti puede ser tan profunda y tan absurda como suena. Pero lo único que te puedo decir es que Dios sabe lo que hace. Y si Dios sabe lo que hace, Él te conviene. Dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este sistema de pensamiento, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar, di conmigo comprobar, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a invitar a estar en pie. Y quiero que, si hay alguna situación, probablemente tú estás pasando por una situación económica difícil. Y no es porque Dios sea bueno o sea malo. Es que muchas veces, muchos de nosotros estamos pasando por situaciones económicas difíciles porque nosotros hemos sido nuestros propios señores en cuanto al dinero. Es porque nosotros hemos decidido qué nos conviene y qué no. Y no le hemos dado chance de decir, Dios, tú eres el Señor de mi dinero. Probablemente tú estás pasando una situación difícil con tus hijos en ese tiempo. Y vuelvo a la misma respuesta, no se trata de que Dios sea bueno o sea malo. Se trata de que tú le permitas a Dios ser el Señor en tu paternidad. Probablemente tu matrimonio hoy está pasando por una situación de crisis, una situación de desierto, yo no lo sé. Mi exhortación en esta tarde es, permite que el Señor Jesús sea el soberano, sea el dueño de tu matrimonio. Hay un canto que me gusta mucho y tiene que ver con entender quién es Dios, y lo único que nosotros podemos hacer es darle gloria a Él por eso. Se necesita humildad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Se necesita humildad para decir, Señor, toma mi vida, toma mi matrimonio, toma mi dinero, toma todo lo que soy, toma mis talentos, mis habilidades. Vamos a adorar al Señor con este canto. Dice así: a el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder. Confiesa eso: al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Este canto declara que Él habita en las alturas, en mucho más allá de una perspectiva que nosotros podemos ver. Vamos a declararlo una vez más. A el alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, decláralo, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Levanta tus manos y decláralo. Sea la gloria,
honor, honor, alabanza, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. A la gloria, vamos a declararlo. Sea la gloria, honor, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Padre, hoy decidimos adorarte, no solamente por lo que tú haces o no, o dejas de hacer por nosotros. Hoy decidimos adorarte por lo que tú eres, Señor. Hoy decidimos adorarte porque tú eres el Señor. Hoy decidimos adorarte porque tú eres el Rey, porque tú eres soberano, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a declarar una vez más, con todo nuestro corazón, sea la gloria. Sea la gloria, dale la gloria, iglesia, levanta tus manos al cielo y díselo. Honor, alabanza y poder. Alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Una vez más, dale gloria con todo tu corazón, sea la gloria, sea la gloria. Oh, no. Alabanza y poder al que reina, tú reinas, Dios, al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre santo es. Te voy a invitar a que pongas la mano sobre la persona que está a tu lado, ahí en su hombro, si quieres tomarlo de la mano. Te voy a invitar a que ores por esa persona. Te voy a invitar a que declares que Jesús es el Señor de su vida. Te voy a invitar a que ores a que el Señor sea el Señor realmente de su familia, de su matrimonio, de sus finanzas. Padre, te damos gracias. Hoy nos hace recordar, Señor, que todo esto no se trata de nosotros. Hoy nos hace recordar, Señor, que todo eso se trata de ti, que todo fue creado por ti, en ti y para ti, Señor. Y hoy, Señor, lo único que podemos entender y saber, Señor, es que tú eres perfecto, Señor. Eres perfecto en sabiduría, en justicia. Y quiero orar, Señor, por tu iglesia en esta tarde. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada día más, cada área de en sus vidas, en sus corazones, Señor, se conviertan en un reinado por tu parte como nunca antes. Que busquemos tu señorío, Señor. Que podemos reconocer, Señor, como dice tu palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios, tu señorío, tu gobierno, tu soberanía, Señor, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu iglesia, bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar este tiempo declarando este coro con todo nuestro corazón. Sea la gloria, honor,
alabanza y poder solo a ti, al que reina por los siglos, y tu nombre santo es, y su nombre santo, y su nombre santo es. Padre, despídenos con bien en esta tarde. Gracias por recordarnos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A ti sea toda la gloria, Señor, al único Rey de reyes y Señor de señores. Amén, Señor. Apláudele fuerte a ese Dios soberano que tienes. Él es digno de todo el reconocimiento. Él es digno de toda la gloria. A ti aplaudimos, Señor. A ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Estamos despedidos, iglesia. No se vayan sin despedirse de 2 o 3 personas. Recuerden, matrimonios, que ya están los boletos en la parte de atrás. Si tú no te has apuntado, todavía estás a tiempo. Dios los bendiga. Pasen un lindo Thanksgiving. Dios los bendiga.